Mi corazón latía en mi pecho mientras estaba de pie en la oscura cocina, el cuchillo temblando en mi mano. El reloj en la pared hizo tic-tac fuerte. Cada segundo se sentía como un martillo contra mi cráneo. Mi hijo, Diego, se paró frente a mí, con los ojos fríos y vacíos, como un extraño con la cara de mi hijo. Ahora tenía 19 años, alto y fuerte, nada como el niño pequeño que solía aferrarse a mi falda. Mamá, sabes que no puedes detener esto, susurró, su voz baja y aguda, cortando el silencio. Durante 10 años, se había impuesto sobre mí, una pesadilla de la que no podía despertar. No lo quería, Dios, nunca lo quise, pero en algún momento del camino, dejé de pelear. Lo dejé pasar, convenciéndome a mí mismo de que era más fácil rendirse que gritar. Pero esta noche, algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que no podía dejar que esto siguiera. Levanté el cuchillo, con las manos temblando, listo para acabar con todo. Pero entonces, sonó el teléfono, chillón y penetrante, y los labios de Diego se curvaron en una sonrisa. ¿Quién es ese, mamá? Preguntó acercándose. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta. ¿Qué iba a hacer? Déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó, para que puedas entender cómo terminé aquí, en este momento, con un cuchillo en la mano y mi hijo mirándome fijamente. Mi nombre es Sofía, y vivo en un pequeño pueblo de México, donde el sol arde y los secretos se esconden en las sombras. Hace 10 años, yo era una mujer diferente. Tenía 25 años, era una madre soltera que criaba a Diego, mi dulce hijo de 9 años. Su padre, Carlos, nos dejó cuando Diego era un bebé, así que solo fuimos nosotros dos. Vivíamos en una pequeña casa con un techo de tejas rojas, rodeada de calles polvorientas y vecinos ruidosos. Trabajé largas horas en un puesto de mercado, vendiendo frutas y verduras, sonriendo a los clientes incluso cuando me dolían los pies y mi corazón se sentía pesado. Diego era mi mundo. Tenía grandes ojos marrones y una risa que hacía sonreír a todos a su alrededor. Corría a casa desde la escuela, su mochila rebotaba, y me contaba historias sobre su día. Mamá, hoy nos he dibujado un dibujo. Diría, sosteniendo un colorido boceto de él y yo bajo un sol brillante. La vida no era fácil, pero era la nuestra, y éramos felices. Pero hubo momentos, incluso en ese entonces, que me hicieron hacer una pausa. Diego era un buen chico, pero a veces se callaba, mirándome con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Lo pillaba mirándome mientras cocinaba o limpiaba, su mirada se demoraba demasiado. Pensé que era solo una fase, tal vez le faltaba una figura paterna. Lo abrazaba y le decía que lo amaba, esperando que llenara cualquier vacío que sintiera. Mirando hacia atrás, me pregunto si me perdí algo importante, alguna señal que podría haberme advertido sobre lo que se avecinaba. Un día, cuando Diego tenía 10 años, las cosas empezaron a cambiar. Era una tarde calurosa, y estaba agotado por un largo día en el mercado. Llegué a casa y encontré a Diego sentado en el sofá, sus libros de texto esparcidos a su alrededor. Mamá, ¿puedo ayudarte a cocinar esta noche? Preguntó, su voz suave. Sonreí, pensando que era dulce que quisiera pasar tiempo conmigo. Cortamos cebollas y tomates juntos, riéndonos cuando las cebollas nos hicieron llorar. Se sentía como uno de esos momentos perfectos a los que quieres aferrarte para siempre. Pero mientras estábamos cerca, revolviendo la olla, su mano rozó la mía, y no se alejaba. Sus dedos permanecieron, presionando contra mi piel un poco demasiado tiempo. Me reí, pensando que solo estaba siendo torpe, pero se formó un pequeño nudo en mi estómago. Era pequeño, apenas notable, pero estaba allí. Durante los años siguientes, esos momentos crecieron. Diego comenzó a actuar de forma extraña, no como el chico feliz que conocía. Se enfadaba cuando hablaba con otros hombres, incluso con el viejo vendedor al lado de mi puesto, señor Miguel. ¿Por qué le sonríes, mamá? Diego preguntaba, con la voz aguda.
Le diría que solo estaba siendo educado, pero sus ojos se estrecharían, como si no me creyera. Empezó a quedarse despierto hasta tarde, sentado en la sala de estar mientras yo me preparaba para ir a la cama, mirándome a través de la grieta en la puerta de mi habitación. Lo cerraba suavemente, diciéndome a mí mismo que estaba creciendo, tal vez sintiéndose protector. Pero el nudo en mi estómago se apretó más. Para cuando Diego tenía 13 años, era más alto que yo, con los hombros anchos por jugar al fútbol. Todavía era mi hijo, pero algo en él se sentía diferente, como una tormenta que se gestaba bajo su piel. Una noche, estaba lavando los platos cuando se acercó detrás de mí, demasiado cerca. «Eres tan guapa, mamá», dijo, con la voz baja, ya no como la de un niño. Me congelé, el plato se deslizó de mis manos hacia el agua jabonosa. Me di la vuelta, forzando una sonrisa, y dije, «Gracias, Diego, pero ve a hacer tu tarea». No se movió, solo se quedó allí, mirando. Mi corazón se aceleró, pero aparté el sentimiento. Era mi hijo. Él no me haría daño. ¿Verdad? La vida sigaba, y traté de mantener las cosas normales. Trabajé más duro en el mercado, ahorrando dinero para enviar a Diego a una escuela mejor. Quería que tuviera un buen futuro, que fuera alguien importante, que no estuviera atrapado en esta ciudad polvorienta como yo. Llegaría a casa cansado, pero aún así haría tiempo para hablar con él, para preguntarle sobre su día. A veces, él era el viejo Diego, riendo y contando historias. Esos fueron los bajos, los momentos que se sentían seguros, como si tal vez todo estuviera bien. Pero los altos, los momentos que me asustaron, siguieron llegando. Como la vez que lo encontré en mi habitación, sosteniendo uno de mis vestidos, sus dedos corriendo sobre la tela. «Solo quería verlo», dijo cuando le pregunté qué estaba haciendo. Asentí con la cabeza, pero mis manos temblaron mientras le quitaba el vestido. Cuando Diego cumplió 15 años, ocurrió el primer gran momento, el que lo cambió todo. Era tarde, pasada la medianoche, y estaba dormido. Me desperté con un peso en mi cama, una sombra sobre mí. Era Diego, su respiración pesada, sus manos me alcanzan. «Mamá, te quiero», susurró, pero no era el tipo de amor que un hijo debería tener. Lo aparté, mi voz temblando, diciéndole que volviera a su habitación. Él no escuchó. Esa noche, se forzó sobre mí, y yo estaba demasiado sorprendido, demasiado asustado, para contraatacar. Cuando se acabó, lloró, diciendo que lo sentía, que no lo decía en serio. Lo abracé, con lágrimas corriendo por mi cara, diciéndome a mí mismo que fue un error, que no volvería a suceder. Pero lo hizo. Una y otra vez. Durante años, viví en esa pesadilla. No lo quería, pero me sentí atrapado. Diego era mi hijo, mi única familia. Si se lo dijera a alguien, ¿qué pasaría? ¿Se lo llevarían? ¿Me culparían a mí? Así que me quedé callado, dejando que sucediera, odiándome a mí mismo cada vez. Dejé de sonreír en el mercado, dejé de hablar con los vecinos. Mi mundo se encondujo solo a Diego y a mí, y al secreto que llevábamos. Pero esta noche, todo cambió. Me paré en la cocina, con el cuchillo en la mano, listo para terminarlo. La sonrisa de Diego me dio escalofríos por la columna vertebral, y el teléfono seguía sonando, más fuerte y más fuerte. No sabía quién estaba llamando, pero sabía que era mi oportunidad de escapar. O lo fue. Mientras alcanzaba el teléfono, Diego se lanzó hacia adelante, agarrándose de mi muñeca, y el cuchillo traqueteó en el suelo. «No me vas a dejar, mamá», siseó. Mi corazón se detuvo. ¿Qué había hecho para crear esto? Monstruo. El suelo de la cocina se sentía frío bajo mis pies descalzos mientras el agarre de Diego se apretaba en mi muñeca. El cuchillo yacía inútilmente en las baldosas, brillando en la tenue luz de la farola de afuera. Mi corazón palpitaba tan fuerte que pensé que podría estallar. «No me vas a dejar, mamá», dijo Diego de nuevo, su voz como una cuchilla atravesando el aire. Sus ojos,
Esos mismos ojos marrones que solía besar de buenas noches, ahora estaban duros, como piedras. Me tiré del brazo, pero él era más fuerte, sobre mí. El teléfono seguía sonando, cada timbre gritaba por ayuda que no podía alcanzar. Yo también quería gritar, rogarle a alguien, a cualquiera, que me salvara de esta pesadilla. ¿Pero quién me creería? ¿Quién entendería que mi propio hijo, mi Diego, se había convertido en este monstruo? El timbre se detuvo y el silencio fue peor. La cara de Diego se ablandó por un momento, y susurró: «Te quiero, mamá. ¿Por qué no puedes ver eso?» Mi estómago se retorció. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarme quieto. Ya no. Entonces, un fuerte golpe llegó a la puerta, agudo y urgente, haciéndonos congelar a los dos. ¿Quién estaba allí? ¿Me salvarían o lo empeorarían todo? Vamos un poco atrás, a los días después de esa primera noche horrible cuando Diego tenía 15 años, para que puedas ver cómo llegué a este punto, de pie en mi cocina, atrapado por mi propio hijo. Esos primeros años fueron un borrón de dolor y pretensiones. Después de esa primera vez, me dije a mí mismo que era un error, algo de una sola vez. Diego lloró tan fuerte, con la cabeza en mi regazo, diciendo que no sabía por qué lo hizo. Le acaricié el pelo, susurrando: «Está bien, mijo, lo arreglaremos». Quería creerle, creer que mi dulce hijo todavía estaba allí, enterrado bajo cualquier oscuridad que se hubiera apoderado. Así que no se lo dije a nadie. No pude. En nuestro pequeño pueblo, la gente habla. Me miraban a mí, a nosotros, con asco. Decían que era una mala madre, que dejé que esto sucediera. Así que me quedé callado, cerrando el secreto en lo más profundo de mi interior, como una piedra en mi pecho. Los días se convirtieron en semanas, y Diego actuó como si nada hubiera pasado. Iba a la escuela, jugaba al fútbol, se reía con sus amigos. Lo observaba desde la ventana de la cocina, pateando la pelota en la calle, y por un momento, sentía esperanza. Tal vez se acabó. Tal vez volvió a ser mi chico. Esos fueron los bajos, los momentos tranquilos cuando la vida se sentía casi normal. Iba al mercado, montaría mi puesto y sonreía a los clientes, fingiendo que todo estaba bien. Hablaría con la señora Rosa, que vendía flores a mi lado, sobre el clima o el precio de los tomates. Ella me daba una palmadita en la mano y decía: «Sofía, eres tan fuerte, criando a ese chico sola». Asentí con la niente, pero por dentro, sentí que me estaba ahogando. La sonrisa era una máscara, ocultando el miedo que crecía cada vez que miraba a Diego. Pero los altivas, los momentos que me enfriaban la sangre, seguían llegando. Por la noche, cuando la casa estaba tranquila, Diego se deslizaba en mi habitación. Me despertaba con su sombra sobre mí, sus manos extendiéndose. Al principio lo alejaba, susurrando: «No, Diego, esto no está bien». Pero él no quiso escuchar. Decía: «Te necesito, mamá», y su voz estaba tan desesperada, tan rota, que me congelaba. Me odiaba a mí mismo por no luchar más duro, por dejar que sucediera. Cada vez, me acostaba allí después, mirando al techo, con lágrimas empapando mi almohada. ¿Por qué no pude detenerlo? ¿Fue mi culpa? ¿Hice algo para que pensara que esto estaba bien? Las preguntas giraron en mi cabeza, manteniéndome despierto hasta que salió el sol. Traté de mantenernos ocupados, de llenar nuestros días para que no hubiera espacio para la oscuridad. Inscribí a Diego para una práctica extra de fútbol, con la esperanza de que lo cansara, lo mantuviera alejado de mí. Trabajé más horas en el mercado, llegando a casa tan agotado que apenas podía soportarlo. Durante esos tiempos, las cosas se sentían más tranquilas. Diego estaría en la práctica, y yo estaría en el puesto, charlando con clientes o contando monedas. Esos fueron los bajos, los momentos en los que podía respirar, cuando podía fingir que éramos solo una madre y un hijo normales. Le compraría zapatos nuevos a Diego o haría sus tamales favoritos,
con la esperanza de que trajera de vuelta al niño que solía hacer dibujos de nosotros bajo el sol. A veces, él sonreía y decía, «Gracias, mamá», y mi corazón dolía de amor y dolor. Quería salvarlo, salvarnos a nosotros, pero no sabía cómo. Un día, cuando Diego tenía 17 años, pensé que había visto una salida. Un nuevo sacerdote, el padre Luis, vino a nuestra iglesia. Era amable, con ojos cálidos y una voz que te hacía sentir seguro. Empecé a ir más a la iglesia, sentado en la parte de atrás, rezando por fuerza. Un domingo, me quedé después del servicio, mis manos temblaban cuando me acercaba al padre Luis. ¿Puedo hablar contigo?, pregunté, mi voz apenas susurra. Asintió, llevándome a un rincón tranquilo. Quería contarle todo, para revelar el secreto que me estaba comiendo vivo. Pero cuando abrí la boca, las palabras no venían. En cambio, dije, estoy preocupado por Diego. Él es diferente. El padre Luis escuchó, su rostro amable, y dijo, Sofía, Dios ve tus luchas. Trae a Diego a hablar conmigo. Lo ayudaremos juntos. Asentí con lágrimas en los ojos, pero en el fondo, estaba aterrorizado. ¿Y si Diego descubriera que había hablado con alguien? ¿Qué haría él? No llevé a Diego al padre Luis. En cambio, mantuve el secreto encerrado, y la pesadilla continuó. Diego tenía 18 años ahora, casi un hombre, y su adome se hizo más fuerte. Me observaba todo el tiempo, sus ojos me seguían mientras me movía por la casa. Si hablara con alguien demasiado tiempo, un vecino, un cliente, se enfadaría, su voz aguda. ¿Por qué los necesitas, mamá? Me tienes a mí. Intentaba calmarlo, diciendo, solo son amigos, Diego, pero él miraba con las manos apretadas en los puños. Me sentí como un pájaro en una jaula, con las alas cortadas, incapaz de volar. Para cuando Diego tenía 19 años, yo era una sombra de mí mismo. Apenas reconocí a la mujer en el espejo, con ojos cansados y una sonrisa forzada. Dejé de ir a la iglesia, dejé de hablar con la señora Rosa. Mi mundo era solo Diego y el miedo que me consumía. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. La piedra en mi pecho se estaba volviendo más pesada, y empecé a sentir una chispa de ira. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Por qué no pude detenerlo? Empecé a cerrar la puerta de mi habitación por la noche, esperando que eso lo mantuviera fuera. A veces funcionaba, y me quedaba despierto, escuchando sus pasos. Otras veces, golpeaba la puerta, susurrando. Mamá, déjame entrar. Esos fueron los máximos, los momentos en los que mi corazón se aceleró de terror, preguntándome si él derribaría la puerta. Eso nos trae de vuelta a esta noche, a la cocina, al cuchillo en el suelo. El golpe en la puerta resonó de nuevo, más fuerte esta vez, como un latido del corazón. El agarre de Diego en mi muñeca se aflojó, sus ojos se lanzaban hacia el sonido. ¿Quién es ese?, preguntó, con la voz aguda. No lo sabía, pero la esperanza parpadeaba en mi pecho, mezclada con el pavor. ¿Era alguien que podía ayudarme? ¿O alguien que viera el cuchillo, viera a Diego y pensara que yo era el monstruo? Saqué mi brazo libre, tropezando hacia atrás, mi respiración se desenró. Quédate aquí, dije, mi voz temblando pero firme. Corrí hacia la puerta, con la mano en el pomo, listo para abrirla. Pero antes de que pudiera, Diego me agarró por detrás, con su brazo alrededor de mi cuello, tirando de mí hacia atrás. No vas a ir a ninguna parte, gruñó. La puerta se abrió, y una figura estaba de pie en la puerta, sombreada contra la farola. Mi grito se agarró en mi garganta cuando vi el brillo de una insignia en su pecho. El aire en la cocina se sentía espeso, como si no pudiera respirar, mientras el brazo de Diego se apretaba alrededor de mi cuello. Su agarre era fuerte, su aliento caliente contra mi oído, susurrando, no digas una palabra, mamá. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas.
La figura en la puerta dio un paso adelante, la insignia en su pecho captando la luz. Era un oficial de policía, su rostro severo pero tranquilo, su mano descansando en la funda de su cadera. ¿Sofía Morales? Preguntó, su voz firme pero lo suficientemente alta como para cortar el silencio. Quería gritar, pedir ayuda, contarle todo, sobre Diego, sobre los 10 años de dolor, sobre el cuchillo que todavía estaba tirado en el suelo. Pero el brazo de Diego se apretó más fuerte, una advertencia. Mis ojos se dirigieron al oficial, suplicando en silencio. Miró de mí a Diego, frunciendo el cero. ¿Todo bien aquí?, preguntó, dando otro paso dentro. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La voz de Diego era suave, como la miel que escondía veneno. Estamos bien, oficial. Solo una charla familiar. Mi estómago se retorció. ¿Le creería el oficial? ¿Me dejaría aquí, atrapado? Entonces, escuché un crujido en el pasillo, y otra sombra se movió detrás del oficial. Mi corazón se detuvo. ¿Quién más estaba allí? Volvamos a las semanas previas a este momento, para que puedas ver cómo terminé aquí, atrapado entre la esperanza y el miedo, con un oficial de policía en mi puerta y el brazo de Diego ahogándome. Después de esa primera noche cuando Diego tenía 15 años, los años se habían acumulado como piedras pesadas, cada uno me aplastaba un poco más. Para cuando él tenía 19 años, yo apenas estaba aguantando. Los bajos, esos momentos tranquilos en los que la vida se sentía casi normal, eran raros pero preciosos. Los encontraba en cosas pequeñas, como sentarse en el mercado, organizar mangos en hileras ordenadas o escuchar la radio mientras cocinaba. Esos momentos fueron como soplos de aire después de estar bajo el agua durante demasiado tiempo. Me diría a mí mismo, Sofía, todavía estás aquí. Sigues siendo tú. Intentaría centrarme en los buenos días de Diego, cuando ayudaba a llevar cajas en el mercado o se reía de un chiste tonto. Esos tiempos me dieron esperanza, incluso si era frágil, como un hilo delgado que me sostenía unido. Pero los máximos, los momentos que me enfriaron la sangre, siempre estaban esperando. El comportamiento de Diego se hizo más oscuro a medida que crecía. Me seguía por la casa, sus ojos siempre mirando, como si yo fuera algo que él poseía. Si cerraba la puerta de mi habitación, él se sentaría afuera, tocando sus dedos contra la madera, susurrando, «Mamá, ¿por qué te escondes de mí?». Me acostaba en la cama, agarrando la manta, rezando para que se fuera. Algunas noches, lo hizo. Otras noches, él encontraba una manera de entrar, y la pesadilla comenzaba de nuevo. Dejé de luchar tan duro como solía hacerlo, no porque quisiera, sino porque estaba muy cansado. Cada vez, sentía que un pedazo de mí se rompía, como un vaso que se rompía lentamente. Me odiaba a mí mismo por eso, por no ser lo suficientemente fuerte como para detenerlo, por no huir. ¿Pero a dónde iría? Este era mi hogar, mi hijo, mi vida. Traté de encontrar formas de sobrellevarlo, de evitar que la oscuridad me tragara entero. Empecé a escribir en un pequeño cuaderno, escondiéndolo debajo de un suelo suelto en mi habitación. Derramaría mis pensamientos, mis miedos, mi culpa, en una letra inestable. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hice mal? Escribiría, lágrimas mancando la tinta. Era mi secreto, mi forma de gritar sin hacer ruido. Esos momentos tranquilos de escritura eran un lugar bajo y seguro donde podía ser honesto, aunque solo fuera conmigo mismo. Leía mis palabras, prometiéndome a mí mismo que encontraría una salida, que nos salvaría a Diego y a mí. Pero cada vez que pensaba en decírselo a alguien, la señora Rosa, el padre Luis, cualquiera, el miedo volvía a aparecer. ¿Y si no me creyeran? ¿Y si se llevaran a Diego y me dejaran solo? Era mi hijo, mi única familia, y a pesar de todo, todavía lo amaba. Ese amor era una cadena, manteniéndome atado a este dolor. Un día, hace aproximadamente un mes, algo cambió. Estaba en el mercado, apilando aguacates,
cuando una mujer se acercó a mi puesto. Su nombre era Elena, una trabajadora social que a veces visitaba nuestra ciudad para ayudar a familias en problemas. Tenía ojos amables y una voz suave, y me preguntó cómo estaba. «Te ves cansada, Sofía», dijo, con la mano apoyada ligeramente en la mía. Forcé una sonrisa, diciendo, «Solo largos días en el mercado». Pero sus ojos se quedaron, como si pudiera ver el peso que llevaba. Ella me dio una tarjeta con su número, diciendo, «Llámame si alguna vez necesitas hablar». Me metí la tarjeta en el bolsillo, con los dedos temblando. ¿Podría confiar en ella? ¿Podría decirle la verdad? Ese momento fue un punto bajo, un destello de esperanza, como una vela en la oscuridad. Quería creer que ella podía ayudar, pero tenía miedo de encender esa llama. Esa noche, escondí la tarjeta de Elena en mi cuaderno, debajo de la tabla del suelo. Diego estaba fuera con sus amigos, y la casa estaba tranquila. Me senté en mi cama, sosteniendo la tarjeta, mi pulgar trazando los números. Me imaginé llamándola, contándole todo, y su voz diciendo, «Sofía, haremos esto bien». Pero luego escuché la llave de Diego en la puerta, y mi corazón se hundió. Emotuve la tarjeta de nuevo a su escondite, con las manos temblando. Entró en la cocina, con la cara enrojecida por beber, y dijo, «Mamá, ¿todavía estás despierta?» Su sonrisa estaba torcida, y sentí ese nudo familiar en mi estómago. Asentí, manteniendo mi voz firme, diciendo, «Solo estoy limpiando». Se sentó en la mesa, mirándome, y el aire se sintió pesado de nuevo. Eso fue un subidón, un momento en el que el miedo me rodeó como una serpiente, apretando fuerte. Las siguientes semanas fueron un tira y afloja entre la esperanza y la desesperación. A veces veía a Elena en el mercado, y ella saludaba, su sonrisa cálida. Cada vez, agarraba su tarjeta en mi bolsillo, queriendo llamar, pero tenía demasiado miedo. El estado de ánimo de Diego era peor que nunca. Me arremetaba por cosas pequeñas, como quemar el arroz o hablar con un vecino demasiado tiempo. «No necesitas a nadie más, mamá», decía, con la voz aguda. Asentía, manteniendo los ojos hacia abajo, pero por dentro, esa chispa de ira estaba creciendo. Estaba cansado de tener miedo, cansado de esconderme. Empecé a planear, en secreto, hablar con Elena. Escribiría en mi cuaderno, haciendo listas de lo que diría, «Diego no es el mismo. Me está haciendo daño. Necesito ayuda». Pero cada vez que cogía el teléfono, me temblaban las manos y lo bajaba. Eso nos lleva de vuelta a esta noche, al oficial en la puerta y al brazo de Diego alrededor de mi cuello. La sombra en el pasillo se acercó, y vi que era Elena, su cara pálida pero decidida. «Sofía, ¿está bien?» Ella preguntó, su voz temblando pero firme. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo supa que tenía que venir? ¿Alguien había visto algo? ¿Oído algo? El oficial dio un paso adelante, con la mano todavía en su funda. «Déjala ir, hijo», le dijo a Diego, su tono agudo ahora. El brazo de Diego se aflojó, pero no lo soltó. «Ella es mi madre», dijo, su voz casi gruñe. «Esta es nuestra casa». Mi corazón se aceleró, dividido entre el miedo y una pequeña chispa de esperanza. Los ojos de Elena se reunieron con los míos, y ella asintió, como si estuviera diciendo, «No estás sola». Pero luego el agarre de Diego se apretó de nuevo, y me tiró hacia atrás, lejos de la puerta. «Nadie se la está llevando», gritó, y sentí algo frío y fuerte presionando contra mi costado. Me quedé sin aliento. Era el cuchillo, el que se me había caído, ahora en la mano de Diego. El borde frío del cuchillo presionado contra mi costado, y mi respiración se detuvo, atrapado en mi garganta como un pájaro atrapado. El brazo de Diego todavía estaba alrededor de mi cuello, su agarre como el hierro, sujetándome contra él. El oficial de policía estaba de pie en la puerta, con la mano sobre su arma, con los ojos puestos en Diego. «Deja el cuchillo, hijo», dijo, con la voz baja pero firme,
como si estuviera tratando de no asustar a un animal salvaje. Elena, la trabajadora social, se paró detrás de él, su rostro pálido, sus manos apretadas en puños. Diego, por favor, dijo en voz baja, su voz temblorosa pero amable. Déjalo ir a tu madre. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza girando dentro de mí. Quería gritar, contarles todo, sobre los 10 años de dolor, el secreto que llevaba, el hijo que amaba pero que no podía salvar. Pero el aliento de Diego estaba caliente contra mi oído, y susurró, «No te muevas, mamá, o será peor». Mis ojos se reunieron con los de Elena, y vi algo allí, fuerza, como si no se rindiera conmigo. El oficial dio un paso más cerca, y el agarre de Diego se apretó, el cuchillo se clavó en mi piel. Me quedé con un jadeo. El dolor me atravesaba. Luego, un fuerte choque vino de la parte trasera de la casa, como si el vidrio se rompiera, y la cabeza de Diego se rompió hacia el sonido. Su brazo se aflojó lo suficiente como para que me liberara, tropezando hacia el oficial. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Diego se abalanzó, el cuchillo parpadeando en el aire, y un grito arrastró la habitación. ¿De quién era el grito? ¿El mío? ¿El de Elena? ¿O de otra persona? Volvamos unos días atrás, a los momentos previos a esta noche, para que puedas ver cómo terminé aquí, con un cuchillo a mi lado y mi mundo se desmorona. Las semanas anteriores fueron una niebla de miedo y pequeños destellos de esperanza. Después de encontrar la tarjeta de Elena, empecé a soñar con escapar, incluso si no sabía cómo hacerlo realidad. Los bajos, esos momentos tranquilos, eran cuando podía fingir que la vida estaba bien. Me sentaba en el puesto de mi mercado, arreglando fruta en pilas ordenadas, el sol se calienta en mi cara. Los clientes sonreían, preguntaban por mi día, y yo respondía con una risa, escondiendo el peso en mi pecho. A veces, veía a Diego en su mejor momento, ayudando a un viejo vecino a llevar comestibles o pateando un balón de fútbol con niños en la calle. Esos momentos me hicieron recordar al chico que solía ser, el que me abrazaba y decía, «Mamá, eres la mejor». Me aferraba a esos recuerdos, con la esperanza de que pudieran sacarlo de cualquier oscuridad que se lo hubiera llevado. Pero los agudos, los momentos que me retorcieron el estómago, nunca estuvieron lejos. La ira de Diego se hizo más aguda, como una nube de tormenta a punto de estallar. Se enfadaba conmigo por cosas pequeñas, dejar un plato en el fregadero, hablar demasiado tiempo por teléfono con un cliente. ¿Por qué necesitas hablar con ellos, mamá?, preguntaba, con la voz fría y los ojos entrecerrados. Intentaba calmarlo, diciendo, «Es solo trabajo, Diego», pero caminaba por la habitación, con las manos apretadas. Por la noche, se quedaba demasiado cerca, sus pasos pesados en el pasillo, su sombra llenaba mi puerta. Cerraba la puerta con llave, pero a veces él llamaba, su voz suave y suplicando, «Mamá, déjame entrar». Esas noches eran las peores, cuando me acostaba despierto, mi corazón se aceleraba, rezando para que se fuera. Dejé de luchar tan duro, mi cuerpo congelado de miedo y vergüenza, pero cada vez, me odiaba más, preguntándome por qué no podía detenerlo, por qué no podía salvarnos a los dos. Seguí escribiendo en mi cuaderno, escondiéndolo debajo de la tabla del suelo, derramando mi dolor. «Tengo miedo todo el tiempo», escribí una noche, mi mano temblando. «Amo a Diego, pero ya no es mi chico. No sé quién es él». Escribir fue mi único escape, un momento bajo en el que podía respirar, aunque solo fuera por un rato. Releería la tarjeta de Elena, su número mirándome, e imaginaría llamarla, contándole todo. Pero el miedo siempre me detuvo. ¿Y si Diego se enterara? ¿Y si me lastimara más? ¿O qué pasa si se lo llevaron y lo pierdo para siempre? Era mi hijo, mi única familia, y ese amor me mantuvo atrapado, como una cuerda alrededor de mi corazón. Hace aproximadamente una semana, sucedió algo nuevo. Estaba en el mercado cuando Elena vino de nuevo. Esta vez no solo saludó, se detuvo, me miró a los ojos y dijo,
Sofía, estoy aquí si me necesitas. No tienes que estar solo. Su voz era tan amable que me tensó la garganta. Asentí, agarrando su tarjeta en mi bolsillo, y dije: Gracias, Elena. Esa noche, me senté con mi cuaderno, escribiendo: tal vez ella pueda ayudar. Tal vez haya una salida. Fue un momento bajo, tranquilo de esperanza, como una pequeña luz en la oscuridad. Empecé a planificar, pensando en cómo la llamaría, qué diría. Pero Diego siempre estaba mirando, siempre cerca. Una noche, lo pillé de pie en mi puerta, mirando mi cama, con la cara en blanco. ¿Qué estás haciendo, mamá?, preguntó, con la voz aguda. Salté, escondí mi cuaderno, y dije: solo limpiando. Mi corazón se aceleró, preguntándome si él sabía, si había encontrado mi secreto. 2 días antes de la noche con el cuchillo, las cosas empeoraron. Diego llegó tarde a casa, con los ojos rojos y las manos temblando. Ha estado bebiendo de nuevo, su estado de ánimo oscuro y pesado. Eres todo lo que tengo, mamá, dijo, acercándose demasiado, con la voz baja. Me alejé, mi estómago se anudó, y dije: vete a la cama, Diego. Pero me agarró del brazo, con sus dedos cavando, y dijo: no puedes dejarme. Siempre. Me liberé, mi corazón latía con fuerza, y cerré mi puerta esa noche, mis manos temblando mientras escribía en mi cuaderno: tengo que salir. No puedo seguir haciendo esto. Eso fue un subidón, un momento en el que el miedo me tragó entero, haciéndome sentir como un ratón en una trampa. Al día siguiente, volví a ver a Elena en el mercado. Parecía preocupada, sus ojos buscaban los míos. Sofía, te revisaré mañana por la noche, dijo, su voz firme. Iré a tu casa. Me quedé congelado, con el corazón acelerado. Está bien, susurré, apenas capaz de hablar. Ese momento fue un bajo, una chispa de esperanza mezclada con terror. ¿Y si Diego estuviera en casa? ¿Y si él la vio? Pero asentí, agarrando su tarjeta con más fuerza, sintiendo que tal vez, solo tal vez, podría ser libre. Eso nos trae de vuelta a esta noche, al cuchillo, al oficial y a Elena en la puerta. El choque desde la parte trasera de la casa resonó de nuevo en mi mente, y mientras Diego se lanzaba con el cuchillo, tropecé hacia el oficial, con las piernas débiles. El grito era mío, crudo y desesperado, mientras caía al suelo. El oficial gritó: «¡Suelta!», y sacó su arma, su cara con fuerza. Elena corrió hacia adelante, arrodillada a mi lado, con sus manos suaves sobre mis hombros. «Sofía, está bien», susurró, pero Diego todavía estaba allí, con el cuchillo en la mano, sus ojos salvajes. El accidente había venido por la puerta trasera, alguien más estaba en la casa. Escuché pasos pesados, y apareció otro oficial, con su arma desenvainada, gritando: «Diego Morales, baja el cuchillo». Mi corazón se detuvo. Ellas sabían su nombre. ¿Cómo lo suparon? La cara de Diego se retorcía, la ira y el miedo se mezclaban en sus ojos. Dejó caer el cuchillo, el metal tintineando contra el suelo, y levantó las manos, pero su mirada se mantuvo sobre mí, ardiendo de traición. Mamá, hiciste esto, escupió, mientras los oficiales se movían hacia él, con las esposas resluciendo en la luz. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Diego, el sonido agudo y final, como una puerta cerrada de golpe. Sus ojos ardían en los míos, llenos de ira y algo más, daño, tal vez o traición. «Mamá, tú hiciste esto», dijo de nuevo, su voz baja y amargada, cortando más profundo que el cuchillo que había sostenido hace unos momentos. Los oficiales lo arrastraron hacia la puerta, sus pies arrastrándose, su cabeza girando para mantenerme a la vista. Me quedé congelado, las manos de Elena todavía sobre mis hombros, su voz suave pero urgente. «Sofía, ahora estás a salvo». ¿Seguro? La palabra parecía una mentira. Mi corazón era una tormenta,
El miedo y el alivio se estrellaban juntos. El segundo oficial, el que había venido por la parte de atrás, recogió el cuchillo del suelo, sellándolo en una bolsa de plástico. La cocina se sentía demasiado pequeña, las paredes se acercaban, mientras la voz de Diego resonaba en mi cabeza. ¿Había hecho esto? ¿Había traicionado a mi propio hijo? El oficial con la placa, cuya etiqueta de nombre decía Oficial Vargas, se volvió hacia mí. Sofía, tenemos que hablar. ¿Puedes venir con nosotros? Se me cayó el estómago. ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre los 10 años que me quedé callado? ¿Sobre la vergüenza que llevaba? Antes de que pudiera responder, Elena apretó mi brazo, con los ojos firmes. Estaré contigo, Sofía, dijo. Pero mientras caminábamos hacia la puerta, un fuerte estruendo salió de la habitación de Diego, como si algo pesado cayera, y el oficial Vargas giró, con la mano en su arma. ¿Qué fue eso? ¿Había alguien más en la casa? Volvamos unas horas atrás, al día previo a este momento, para que puedas ver cómo terminé aquí, viendo a mi hijo ser llevado esposado, mi mundo separando. El día había comenzado en silencio, uno de esos bajos en los que casi podía fingir que las cosas eran normales. Me desperté temprano, el sol se asomaba a través de las cortinas, e hice café, el olor familiar me puso a tierra. Diego todavía estaba dormido, su puerta estaba cerrada, y por un momento, la casa se sentía tranquila. Me senté en la mesa de la cocina, con mi cuaderno abierto, escribiendo sobre la promesa de Elena de visita. Esta noche podría cambiarlo todo, escribí, con la mano firme por primera vez en semanas. Sentí un destello de esperanza, como una vela que podría no apagarse esta vez. Escondí el cuaderno debajo de la tabla del suelo, con cuidado de asegurarme de que Diego no lo encontrara. Luego me dirigí al mercado, mis pasos más ligeros de lo habitual, la tarjeta de Elena en mi bolsillo como un arma secreta. En el mercado, me mantuve ocupado, arreglando fruta, charlando con los clientes. La señora Rosa se dio cuenta de mi estado de ánimo y se baureó. Sofía, hoy estás sonriendo. ¿Conociste a un hombre guapo? Me reí, sacudiendo la cabeza, pero sus palabras me picaron. ¿Un hombre? No, ni siquiera podía pensar en eso, no con la sombra de Diego sobre mí. Aún así, esos momentos en el puesto fueron un lugar bajo y seguro donde podía respirar, donde el peso de mi secreto se sentía un poco más ligero. Seguí mirando el reloj, contando las horas hasta que Elena llegara. La imaginé llamando a la puerta, sentada conmigo, escuchando mientras finalmente decía la verdad. Pero cada vez que pensaba en ello, el miedo se arrastraba. ¿Y si Diego estuviera en casa? ¿Y si se enfadó? Alejé los pensamientos, centrándome en los mangos en mis manos, sus colores brillantes, un poco de comodidad. Pero los máximos, los momentos que hicieron que mi corazón se acelerara, nunca estuvieron lejos. Cuando llegué a casa esa tarde, Diego estaba esperando en la cocina, con los brazos cruzados y los ojos oscuros. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó, con la voz aguda. Me quedé congelado, la bolsa de comestibles pesada en mis brazos. En el mercado, como siempre, dije, manteniendo mi tono ligero, pero mi estómago se retorció. Se acercó, su sombra cayó sobre mí. Estuviste fuera demasiado tiempo, dijo, con la voz baja, como una advertencia. Forcé una sonrisa, diciendo, hoy estaba ocupado, y me di la vuelta para desempacar las compras, con las manos temblando. Me observó, en silencio, su presencia como una nube de tormenta. Sentí el cambio de aire, como siempre lo hacía antes de que sucediera algo malo. Ese fue un subidón, un momento en el que el miedo me rodeó, haciendo que fuera difícil respirar. Le mantuve la espalda, cortando verduras para la cena, rezando para que me dejara en paz. Esa noche, traté de actuar normal, cocinando tamales, el favorito de Diego. Se sentó en la mesa, más callado de lo habitual, con los ojos siguiendo cada movimiento que hice. Estás actuando raro, mamá, dijo,
su voz suave pero bordeada de sospecha. Mi corazón saltó. ¿Sabía lo de Elena? ¿Me había visto con su tarjeta? Me reí, diciendo, solo estoy cansado, mijo, pero mis manos se retumbaron con la olla, el agua se derramaba en el mostrador. No dijo nada más, pero su silencio era pesado, como un peso que me presionaba. Seguí mirando el reloj, sabiendo que Elena vendría pronto. Cada garrapata era una cuenta atrás, una mezcla de esperanza y temor. Quería que ella me salvara, pero estaba aterrorizado de lo que Diego haría si se enteraba. Cuando el teléfono sonó más temprano esa noche, era Elena, su voz tranquila pero firme. Sofía, voy con un oficial. Hemos tenido informes sobre problemas en tu casa. Prepare it. Mi corazón se detuvo. ¿Informes? ¿Quién había dicho algo? ¿Un vecino? ¿Señora Rosa? Susurré, está bien, y colgué, con las manos temblando. Diego estaba en la sala de estar, viendo la televisión, pero miró hacia arriba, con los ojos estrechos. ¿Quién era ese? Pregunto. Mentí, diciendo, solo un cliente, pero mi voz se rompió, y su mirada hizo que mi piel se ejecra de gallina. Ese fue otro subidón, un momento en el que el miedo aumentó, mi cuerpo gritando para correr pero mis pies pegados al suelo. Sabía entonces que esta noche lo cambiaría todo, para bien o para mal. De vuelta al momento con las esposas, el cuchillo y el estruendo de la habitación de Diego. El oficial Vargas se movió hacia el sonido, su arma sacada, su compañero lo seguía de cerca. Elena se quedó conmigo, con el brazo alrededor de mis hombros, susurrando, va a estar bien, Sofía. Pero mis ojos estaban puestos en Diego, su rostro se retorció de rabia mientras los oficiales lo llevaban afuera. Quería llamarlo, para decirle que lo sentía, pero las palabras no vendrían. El ruido llegó de nuevo, más fuerte, y el oficial Vargas gritó, ¿quién está ahí dentro? Mi corazón se aceleró. ¿Había alguien más en la casa? Diego había estado ocultando algo, o alguien. Recordé las veces que había escuchado ruidos por la noche, pasos que pensé que eran suyos, pero tal vez me había equivocado. Elena me atrajo hacia la puerta, diciendo, necesitamos sacarte de aquí, pero mis pies se sentían pesados, mi mente daba vueltas. ¿Qué había en la habitación de Diego? ¿Qué más no sabía? Cuando salimos, el aire fresco de la noche golpeó mi cara, y vi a Diego en la parte trasera del coche de policía, con la cabeza inclinada. Me dolía el corazón, el amor y el dolor se retorcen juntos. Era mi hijo, pero me había hecho daño, y lo había dejado pasar durante demasiado tiempo. El oficial Vargas regresó, con el rostro sombrío. Sofía, encontramos algo en su habitación, dijo, sosteniendo un cuaderno pequeño y desgastado, mi cuaderno, el que había escondido debajo del suelo. Me quedé sin aliento. ¿Cómo lo consigo, Diego? ¿Había sabido todo el tiempo? Tenemos que preguntarte sobre esto, dijo Vargas, su voz seria. Mis rodillas se doblaron, y Elena me atrapó, sus brazos fuertes. Sofía, cuéntales todo, susurró. Pero antes de que pudiera hablar, un grito vino de la casa, y el oficial Vargas volvió corriendo hacia adentro, dejándome mirando mi cuaderno, mis secretos expuestos y un nuevo miedo surgiendo. ¿Qué había escrito Diego en esas páginas? Mi cuaderno tembló en la mano del oficial Vargas, su cubierta desgastada captaba la luz tenue de la farola de afuera. Mi corazón se sentía como si estuviera siendo apretado en un puño. Esas páginas guardaban mis secretos, mi dolor, cada momento de vergüenza y miedo que garabateé en la oscuridad. ¿Cómo lo encontró Diego? Había leído mis palabras, mis peticiones de ayuda, mis preguntas sobre lo que había hecho mal. Mis rodillas temblaron, y el brazo de Elena se apretó a mi alrededor, manteniéndome erguido. Sofía, está bien, susurró, pero su voz sonaba lejana, ahogada por los golpes en mis oídos. El oficial Vargas me miró, sus ojos son serios pero amables. Sofía, necesitamos saber qué hay aquí, dijo, sosteniendo el cuaderno. Antes de que pudiera responder, otro grito vino del interior de la casa,
agudo y urgente. Vargas se dio la vuelta, con la mano en el arma, y volvió corriendo dentro, dejándome con Elena y el coche de policía donde Diego estaba sentado, con la cabeza todavía inclinada, las manos esposadas. Quería correr, esconderme, pero mis pies estaban atascados, mis ojos fijos en el cuaderno ahora en el capó del coche. ¿Qué había hecho Diego con eso? ¿Había añadido sus propias palabras, su propia versión retorcida de nuestra historia? Entonces, desde el interior de la casa, la voz de una mujer gritó, drogada y presa del pánico, y mi sangre se enfrió. ¿Quién estaba ahí dentro? ¿Qué más había estado ocultando Diego? Volgamos a las horas anteriores a este momento, al día que me llevó aquí, de pie fuera de mi propia casa, mis secretos saliendo al aire libre. Esa mañana, me había despertado con una sensación extraña, como si se acercara una tormenta. Los bajos, esos momentos tranquilos, eran pocos ahora, pero me aferré a ellos como un salvavidas. Hice café, el olor llenaba la cocina, y me senté en la mesa, mirando el lugar donde escondía mi cuaderno. No había escrito en él desde la llamada de Elena, demasiado miedo de que Diego me atrapara. En cambio, pasé el día en el mercado, tratando de actuar con normalidad. Sonreí a los clientes, repartí el cambio e incluso me reí cuando la señora Rosa se burló de mí sobre mi admirador secreto. Sofía, hoy estás radiante, dijo, guiñando un ojo. Forcé una sonrisa, pero por dentro, estaba contando los minutos hasta que Elena viniera, hasta que finalmente pudiera decirle a alguien la verdad. Esos momentos en el mercado fueron un mínimo, un breve escape del miedo que me siguió como una sombra. Pero los máximos, los momentos que hicieron que mi corazón se acelerara, siempre estaban cerca. Cuando llegué a casa esa tarde, Diego estaba en la sala de estar, sentado en el sofá, con los ojos fijos en mí. «Llegas tarde, mamá», dijo, su voz tranquila pero fría, como el hielo. Tragué fuerte, poniendo las compras. El mercado estaba ocupado, dije, evitando su mirada. Se puso de pie, caminando hacia mí, sus pasos lentos y deliberados. «Siempre estás ocupado», dijo, con la voz bajando. «Demasiado ocupado para mí». Mi estómago se anudó, y me volví hacia el fregadero, fingiendo lavar los platos, con las manos temblando. Se paró detrás de mí, demasiado cerca, con su aliento en mi cuello. «No me gusta cuando te has ido», dijo, con la mano rozando mi brazo. Me inmuté, mi corazón latía con fuerza, y dije, «Diego, ve a hacer tu tarea». Se rió, un sonido que me hizo enrojar la piel, y se alejó. Ese fue un subidón, un momento en el que el miedo me rodeó, recordándome que nunca estuve a salvo. Traté de mantenerme ocupado, para mantener el miedo a raya. Cociné la cena, barrí el suelo, cualquier cosa para llenar el silencio. Diego se quedó en su habitación, la puerta se cerró, pero pude sentir su presencia, como un peso presionando la casa. Seguí pensando en Elena, en su promesa de venir con un oficial. ¿Qué diría cuando ella llegara aquí? ¿Cómo podría contarle sobre Diego, sobre los 10 años de dolor? Pensé en mi cuaderno, escondido debajo de la tabla del suelo, y me pregunté si debería sacarlo, mostrárselo. Pero la idea de que Diego lo encontrara me tensó el pecho. Lo había pillado en mi habitación antes, tocando mis cosas, sus ojos demasiado curiosos. ¿Había estado buscando algo? ¿Sabido que estaba escondiendo secretos? Esa noche, antes de que sonara el teléfono, había ido a mi habitación a revisar el cuaderno, solo para asegurarme de que estaba a salvo. Levanté la tabla del suelo, mis dedos temblando, y la encontré todavía allí, sus páginas desgastadas por mis confesiones nocturnas. Lo abrí, leyendo una línea que había escrito hace semanas. «Tengo miedo de mi propio hijo. Dios, ayúdame». Las lágrimas me picaron los ojos, pero cerré el cuaderno y lo escondí de nuevo, prometiéndome a mí mismo que se lo daría a Elena. Ese momento fue un espacio bajo y tranquilo donde sentí una chispa de coraje, como si finalmente pudiera liberarme. Pero cuando escuché los pasos de Diego en el pasillo,
Mi corazón se aceleró, y me apresuré a salir, fingiendo que nada estaba mal. No dijo nada, solo me miró, sus ojos oscuros e ilegibles. Cuando Elena llamó, diciendo que venía con un oficial, mi esperanza creció, pero también lo hizo mi miedo. Sabía que Diego se enfadaría si se enteraba. Seguí mirándolo, sentado en el sofá, con los ojos puestos en la televisión, pero su cuerpo tenso, como si estuviera esperando algo. Cuando el teléfono volvió a sonar, y le contesté en un susurro, su cabeza se acercó a mí. ¿Quién es ese, mamá? Preguntó, de pie. Mentí, diciendo que era un cliente, pero mi voz tembló, y él se acercó, con los ojos entrecerrados. Ese fue otro subidón, un momento en el que el miedo aumentó, mi cuerpo gritando para correr, pero mi mente me dijo que mantuviera la calma. Sabía entonces que esta noche sería diferente, que la verdad estaba llegando, estuviera listo o no. De vuelta al momento fuera de la casa, con el grito resonando desde dentro. El oficial Vargas y su compañero corrieron hacia el sonido, sus armas desenvainadas, dejándome con Elena. Mis ojos todavía estaban en el cuaderno, acostados en el capó del coche, sus páginas revoloteando en la brisa nocturna. Sofía, ¿qué hay ahí? Elena preguntó, su voz suave pero urgente. Abrí la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo podría explicar 10 años de dolor, de amor retorcido en algo oscuro? Antes de que pudiera responder, el oficial Vargas regresó, con la cara pálida. Sofía, encontramos a alguien en la habitación de Diego, dijo, con la voz cerrada. Una chica. Está asustada, dice que ha estado aquí durante días. Mi corazón se detuvo. ¿Una chica? ¿En la habitación de Diego? Mi mente giraba, recuerdos parpadeando. Ruidos extraños por la noche, la puerta cerrada de Diego, sus repentinos viajes fuera de la casa. ¿Había estado ocultando a alguien? ¿Había hecho daño a alguien más? La chica tropezó, su ropa rota, sus ojos muy abiertos de miedo. Ella me miró, y su voz se rompió cuando dijo, ¿eres su madre? ¿Por qué no lo detuviste? Mis rodillas se doblaron y caí al suelo, la culpa se estrelló sobre mí como una ola. ¿Qué había hecho Diego? ¿Y cómo había dejado que eso sucediera? Las palabras de la chica me golpearon como un puñetazo, su voz temblaba mientras me miraba con los ojos muy abiertos y asustados. ¿Por qué no lo detuviste? Preguntó de nuevo, sus manos temblando mientras se abrazaba. Era joven, tal vez 16 años, con el pelo enredado y una cara con rayas de lágrimas. Mi corazón se rompió, la culpa me inundó como un río que explotó sus orillas. Quería alcanzarla, decirle que lo sentía, explicarle que yo también estaba atrapado, pero mi voz había desaparecido, atascada en mi garganta. El oficial Vargas se paró a su lado, con la cara sombría, mientras su compañero guiaba a Diego, todavía esposado, hacia otro coche de policía que acababa de parar. Los ojos de Diego se reunieron con los míos, fríos y duros, como si me culpara por este momento. Elena se arrodilló a mi lado, con la mano en mi espalda, susurrando, «Sofía, respira. Lo resolveremos». Pero mi mente estaba dando vueltas. ¿Una chica en la habitación de Diego? ¿Por días? ¿Qué le había hecho a ella? Había estado tan ciego, tan atrapado en mi propio miedo, que me perdí algo aún peor. El cuaderno todavía estaba en el capó del coche, sus páginas revoloteando, burlándose de mí con mis propios secretos. El oficial Vargas se volvió hacia mí, su voz firme. «Sofía, necesitamos que vengas a la estación. Ahora». Se me cayó el estómago. ¿La estación? ¿Me culparían a mí? ¿Pensarían que lo sabía? Antes de que pudiera responder, una fuerte explosión vino de la calle, como un coche que salió por la culata, y todos se congelaron. La cabeza de Diego se rompió, una extraña sonrisa enroscó sus labios, y mi sangre se enfrió. ¿Qué estaba pasando? ¿Alguien más venía por nosotros? Regresemos a las horas anteriores a este caos, a los momentos que me llevaron aquí,
arrodillado en el suelo, ahogándome en la culpa y el miedo. El día había estado cargado de tensión, incluso en los momentos tranquilos. Esos bajos, los momentos en los que casi podía fingir que la vida era normal, se estaban escapando, como arena a través de mis dedos. Esa mañana, me senté en la mesa de la cocina, bebiendo café, mirando el lugar donde escondí mi cuaderno. No me había atrevisado a escribir en él desde que lo revisé por última vez, demasiado miedo de que Diego lo encontrara. En cambio, había ido al mercado, tratando de perderme en la rutina de apilar fruta y sonreír a los clientes. Señora Rosa había estado allí, charlando sobre sus nietos, y yo había asentido, forzando una risa. «Sofía, estás tan callada hoy», dijo, sus ojos suaves de preocupación. Me encogí de hombros, diciendo, «Solo cansado», pero mi corazón se aceleraba, sabiendo que Elena y el oficial vendrían esta noche. Esos momentos del mercado fueron un breve escape donde podía respirar, pero el miedo siempre estaba ahí, esperando para tirarme bajo. Los agudos, los momentos que hicieron latir mi corazón, eran más agudos ahora, cortando cada segundo tranquilo. Cuando llegué a casa esa tarde, Diego estaba en su habitación, la puerta estaba cerrada, pero lo escuché hablar, su voz baja y amortiguada. Me quedé congelado, con la mano en la bolsa de la compra, escuchando. ¿Con quién estaba hablando? No tenía teléfono allí, y sus amigos no habían estado allí en semanas. Mi estómago se revolvió, pero me dije a mí mismo que no era nada, tal vez la radio o el hablando consigo mismo. Empecé a cocinar, a picar cebollas, el cuchillo temblaba en mi mano. Diego salió, con los ojos oscuros, y dijo, «¿Qué hay para cenar, mamá?» Su voz era tranquila, pero se sentía como una trampa. Forcé una sonrisa, diciendo, «Tamales, tu favorito», pero mi piel picó mientras él estaba demasiado cerca, mirándome. «Estás nervioso», dijo, inclinando la cabeza. «¿Por qué?» Mi corazón saltó, y mentí. «Solo un día largo». No respondió, solo miró fijamente, y eso fue un subidón, un momento en el que el miedo me rodeó como una cuerda floja, haciendo que fuera difícil moverse. Seguí pensando en los ruidos que había escuchado últimamente. Cruidos en la casa por la noche, suaves golpes de la habitación de Diego. Me había dicho a mí mismo que era solo él moviéndose, pero ahora, con esta chica parada aquí, me preguntaba qué me había perdido. ¿Ella había estado allí todo el tiempo, escondida detrás de su puerta cerrada? El pensamiento hizo que me doliera el pecho, la culpa se mezclaba con el miedo. He estado tan concentrado en sobrevivir a Diego, en mantener nuestro secreto, que no había visto el panorama general. ¿Qué más había hecho? Recordé una noche de la semana pasada cuando me desperté con un leve llanto, como un sollozo, viniendo de su habitación. Llamé a su puerta, mi voz temblorosa, preguntando, «Diego, ¿estás bien?» Le había abierto una grieta, con la cara en blanco, y dijo, «Vuelve a la cama, mamá». Había escuchado, demasiado asustado para presionar, pero ahora me preguntaba, ¿estaba ella allí entonces, pidiendo ayuda? Esa noche, antes de la llamada de Elena, había tratado de actuar normal, limpiar la casa, mantenerme ocupado. Diego estaba más callado de lo habitual, sus ojos me seguían, como si supiera que algo se avecinaba. Cuando sonó el teléfono y escuché la voz de Elena, mi corazón saltó de esperanza, pero se hundió de miedo. «Informes sobre problemas», había dicho. ¿Quién nos había denunciado? ¿Un vecino escuchando nuestras peleas? ¿Señora Rosa se da cuenta de mi miedo? No lo sabía, pero significaba que alguien vio algo, y eso me dio una chispa de coraje. Colgué, mis manos temblando, y la voz de Diego cortó el silencio. «¿Quién era ese?», preguntó, de pie en la puerta, su sombra larga y oscura. Volví a mentir, diciendo, «Un cliente», pero mi voz se rompió y sus ojos se encogieron. Ese fue otro subidón, un momento en el que el miedo aumentó, mi cuerpo gritando para correr, pero mi mente me dijo que mantuviera la calma.
De vuelta al momento de afuera, con la acusación de la chica sonando en mis oídos y la explosión de la calle haciendo saltar a todos. El oficial Vargas giró hacia el sonido, su arma levantada, mientras su compañero gritaba, «Quédate aquí». Y corrió hacia el ruido. La chica se aferraba a Elena, sollozando, sus palabras cayendo. Él me mantuvo allí, dijo que no podía irme, dijo, su voz se rompió. Dijo que no te importaría. Mi corazón se rompió, la culpa y el horror se estrellaron sobre mí. Quería decirle que no sabía, que yo también estaba atrapado, pero las palabras no vendrían. Elena me miró, sus ojos están llenos de lástima y fuerza. Sofía, superaremos esto, dijo, pero apenas la escuché por los sollozos de la chica y la voz de Diego en mi cabeza, culpándome. El oficial Vargas regresó, con la cara tensa. Solo un coche, nada serio, dijo, pero sus ojos estaban puestos en el cuaderno de nuevo. Lo recogió, lo abrió, y mi aliento se quedó sin aliento. Sofía, ¿escribiste esto?, preguntó, su voz suave pero seria. Asentí con la cabeza, las lágrimas se derramaban por mis mejillas. Es todo, susurré, mi voz apenas audible. Todo lo que me hizo. La cara de Vargas se endureció, y miró a Diego, ahora sentado en el coche de policía, con la cabeza todavía inclinada. Tenemos que llevar esto, y a ti, a la estación, dijo. La chica me miró, con los ojos llenos de dolor, y dijo, me mostró tu cuaderno. Dijo que lo querías, que lo dejaste. Mi mundo se inclinó, mi visión se difuminó. Diego había leído mis palabras, las había tergiversado, las había usado en contra de esta chica. Antes de que pudiera hablar, un nuevo sonido cortó durante la noche. Un coche chillando hasta detenerse, y la voz de un hombre gritando, ¿dónde está mi hija? La chica jadeó, corriendo hacia el sonido, y vi a un hombre, con la cara frenética, corriendo hacia nosotros. Mi corazón se detuvo. ¿Era este su padre? ¿Y qué haría cuando se enterara de que yo era la madre de Diego? La voz del hombre resonó en la noche, cruda y desesperada, mientras corría hacia nosotros, con los ojos fijos en la chica. Clara, ¿está bien? Gritó, sus brazos envolviéndose alrededor de ella mientras ella sollozaba en su pecho. Mi corazón se torció, viéndolos, la chica, Clara, aferrada a su padre como si fuera su salvavidas. Me quedé congelado, la mano de Elena todavía en mi hombro, el cuaderno abierto en el capó del coche, sus páginas revoloteando como un pájaro tratando de escapar. El oficial Vargas se acercó, su voz tranquila pero firme. Señor, estamos manejando esto. Tu hija está a salvo ahora. Pero el padre de Clara no lo miró. Sus ojos me encontraron, ardiendo de ira y dolor. Eres su madre. Escupió, su voz temblando. ¿Dejaste que esto le pasara a mi Clara? Mis rodillas se doblaron, la culpa se estrelló sobre mí como una ola. Quería gritar que no lo sabía, que yo también estaba atrapado, pero las palabras se me quedaron grabadas en la garganta. Diego se sentó en el coche de policía, con la cara oculta, pero podía sentir sus ojos en mí, culpándome, siempre culpándome. El padre de Clara dio un paso hacia mí, sus puños se apretaron, y el oficial Vargas se movió entre nosotros, con la mano levantada. Señor, retroceda, dijo bruscamente. Mi corazón latía con fuerza, el miedo y la vergüenza se mezclan. ¿Qué le había hecho Diego a Clara? ¿Y cuánto sabía su padre? Antes de que alguien pudiera decir más, un fuerte choque vino de la casa de nuevo, como algo pesado cayendo, y Vargas giró, su arma desenvainada. «Quédate aquí», ladró, corriendo dentro con su compañero. Me quedé sin aliento. ¿Qué había ahí? ¿Esta pesadilla iba a terminar alguna vez? Volvamos a las horas anteriores a este momento, al día que me llevó aquí, de pie afuera con la ira del padre de Clara quemándome y más secretos desentrañando. Esa mañana, me había despertado con una pesadez en el pecho, como si supiera que se avecinaba algo terrible. Los bajos,
Esos momentos tranquilos en los que podía fingir que la vida estaba bien, casi se habían ido ahora. Había hecho café, la rutina me había castigado, y me había sentado en la mesa de la cocina, mirando el suelo donde estaba escondido mi cuaderno. No lo había tocado desde que lo revisé ayer. Tenía demasiado miedo de que Diego lo encontrara. Iba al mercado, tratando de perderme en el trabajo, apilando aguacates y sonriendo a los clientes. Señora Rosa estaba allí, su charla habitual era un pequeño consuelo. Sofía, parece que llevas el mundo, dijo, con los ojos suaves. Me obligué a reír, diciendo, solo cansada, Rosa, pero mis manos temblaron mientras le entregaba una bolsa de tomates. Esos momentos en el mercado fueron un bajo, un escape fugaz del miedo que se aferraba a mí como polvo. Seguí pensando en Elena, en el oficial que traía, en la oportunidad de finalmente ser libre. Pero cada pensamiento de libertad venía con una sombra de pavor. ¿Qué haría Diego cuando se enterara? Los agudos, los momentos que hicieron que mi corazón se acelerara, eran más agudos ahora, cortando cada segundo. Cuando llegué a casa esa tarde, Diego estaba en la cocina, apoyado contra el mostrador, con los ojos oscuros y atentos. «Llegas tarde otra vez, mamá», dijo, con la voz baja, como una advertencia. Mi estómago se anudó, y puse las compras, evitando su mirada. «Día ajetreado», murmuré, volviéndome hacia el fregadero, pero podía sentirlo detrás de mí, su presencia pesada. «Siempre estás ocupado», dijo, acercándose. «Demasiado ocupado para mí». Mi corazón latía con fuerza, y agarré el borde del fregadero, mis nudillos blancos. «Diego, solo estoy trabajando», dije, mi voz temblando. No respondió, simplemente se quedó allí, con su aliento en mi cuello, y me sentí atrapado, como un pájaro en una jaula. Ese fue un subidón, un momento en el que el miedo me rodeó, haciendo que fuera difícil respirar. Seguí moviéndome, desempacando las compras, fingiendo que todo estaba bien, pero mis manos temblaron y recé para que me dejara en paz. Estaba escuchando ruidos extraños durante días, fuertes golpes, voces amortiguadas desde la habitación de Diego. Me había dicho a mí mismo que no era nada, solo él moviéndose, pero ahora, con Clara de pie aquí, me di cuenta de que me había equivocado. ¿Ella había estado allí todo el tiempo, escondida detrás de su puerta cerrada? El pensamiento hizo que me doliera el pecho, la culpa se mezclaba con el miedo. Recordé una noche hace unos días cuando escuché un llanto leve, como si alguien estuviera sollozando. Me había parado fuera de la puerta de Diego, mi mano levantada para llamar, pero el miedo me detuvo. «Diego, ¿todo bien?», llamé, mi voz temblorosa. Abrió la puerta con una grieta, su cara en blanco, y dijo, «Vete a dormir, mamá». Había escuchado, demasiado asustado para presionar, pero ahora me preguntaba, ¿estaba Clara allí, pidiendo ayuda? ¿Le había fallado a ella, al igual que me había fallado a mí mismo? Esa noche, antes de la llamada de Elena, había intentado mantenerme ocupado, limpiar la casa, cocinar la cena, cualquier cosa para llenar el silencio. Diego estaba en su habitación, la puerta estaba cerrada, pero lo oí moverse, caminar, como un animal enjaulado. Cuando sonó el teléfono y escuché la voz de Elena diciendo que venía con un oficial, mi corazón saltó de esperanza, pero se hundió de miedo. Sabía que Diego se pondría furioso si se enteraba. Colgué, con las manos temblando, y él llamó desde la sala de estar. ¿Quién era ese, mamá? Mentí, diciendo, solo un cliente, pero mi voz se rompió, y él se paró en la puerta, con los ojos entrecerrados. Ese fue otro subidón, un momento en el que el miedo aumentó, mi cuerpo gritando para correr, pero mi mente me dijo que mantuviera la calma. Sabía que la verdad venía, estuviera listo o no. De vuelta al momento afuera, con el padre de Clara mirándome y el choque resonando desde la casa. Elena me puso de pie, su voz firme. «Sofía, no lo sabías», dijo, pero sus palabras no aliviaron la culpa que aplastaba mi pecho. El padre de Clara todavía estaba gritando,
Su voz se rompía. Mi hija estaba allí, y tú no hiciste nada. El oficial Vargas regresó, con la cara tensa, sosteniendo algo en la mano, una pequeña mochila hecha jirones. Esto fue en la habitación de Diego, dijo, con la voz baja. Es de Clara. Mi corazón se detuvo. Clara sollozó más fuerte, y su padre se lanzó hacia mí de nuevo, pero Vargas lo detuvo, su mano firme. Señor, necesitamos hablar con Sofía y Clara en la estación, dijo. Asentí, con los ojos puestos en la mochila, con la mente acelerada. ¿Qué más había escondido Diego? ¿Había hecho daño a otros? El cuaderno en el capó del coche parecía mirarme fijamente, sus páginas con mi verdad, pero tal vez las mentiras de Diego también. ¿Había escrito en él, retorcido mis palabras para que pareciera que quería esto? Mientras nos movíamos hacia el coche de policía, el padre de Clara nos seguía, todavía gritando, escuché otro sonido, una voz baja y enojada de la multitud que se había reunido en la calle. Los vecinos estaban mirando ahora, sus rostros iluminados por las luces intermitentes de la policía, susurrándose entre sí. Esa es Sofía, escuché a alguien decir. ¿Qué hizo su hijo? Mi cara ardía de vergüenza, y quería desaparecer. Elena se quedó cerca, con su brazo alrededor de mí, pero me sentí expuesto, como si toda mi vida estuviera expuesta para que la ciudad juzgara. Luego, desde la casa, otro choque, más fuerte esta vez, y el compañero de Vargas gritó, «Tenemos algo más». Mi corazón se aceleró. ¿Y ahora qué? Vargas corrió de vuelta adentro, y Elena me tiró hacia el coche, diciendo, «Sofía, tenemos que irnos». Pero mientras daba un paso, vi una figura en las sombras, moviéndose rápidamente, deslizándose detrás de la casa. Me quedé sin aliento. ¿Era uno de los amigos de Diego? ¿Alguien que supiera lo que había hecho? ¿O algo peor? La sombra se lanzó detrás de la casa, un borrón en la oscuridad, y mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Quién era? ¿Uno de los amigos de Diego? ¿Alguien que conocía sus secretos, o algo peor? La multitud de vecinos susurraba más fuerte, con los ojos puestos en mí, juzgando, acusando. Sentí que me estaba ahogando en sus miradas, mi vergüenza ardiendo más que las luces intermitentes del coche de policía. El padre de Clara todavía gritaba, con su voz cruda. «Dejaste que esto le pasara a mi hija». Clara se aferraba a él, sus sollozos me atravesaban como un cuchillo. Elena me acercó al coche de policía, su voz firme pero urgente. «Sofía, tenemos que llevarte a la estación. Ahora». Pero mis pies no se movían, mis ojos estaban fijos en el lugar donde la sombra había desaparecido. El compañero del oficial Vargas irrumpió en la casa, su cara pálida, sosteniendo una pequeña caja, su tapa medio abierta, papeles derramando. «Sofía, tienes que ver esto», dijo, con la voz tensa. Se me cayó el estómago. ¿Más secretos? ¿Qué más había escondido Diego? Antes de que pudiera dar un paso adelante, un fuerte chillido arrastró la noche, un coche acelerando por la calle, los faros nos cegando. La multitud se dispersó, y el padre de Clara gritó, «Ese es él. Se está escapando». Mi sangre se enfrió. ¿Quién se estaba escapando? Diego estaba en el coche de policía, ¿verdad? Me di la vuelta, mi corazón se detuvo cuando vi la puerta del coche abierta, el asiento de Diego vacío. Se había ido. Volvamos a las horas anteriores a este caos, a los últimos momentos que me llevaron aquí, de pie en la calle, mi mundo colapsando bajo el peso de los secretos y la fuga. El día había sido una neblina de miedo y esperanza, los bajos tan raros que se sentían como sueños. Esa mañana, me había sentado en la mesa de la cocina, con mi café frío, mirando el suelo donde estaba escondido mi cuaderno. No me había atrevido a tocarlo, tenía demasiado miedo de que Diego sintiera mi plan. Iba al mercado, tratando de perderme en el ritmo familiar de apilar fruta, sonriendo a los clientes. La señora Rosa estaba allí, su voz cálida mientras decía, «Sofía, parece que necesitas un abrazo».
Forcé una sonrisa, diciendo, estoy bien, pero mis manos temblaron cuando le entregué una bolsa de naranjas. Esos momentos fueron un refugio bajo y fugaz de la tormenta dentro de mí. Seguí pensando en Elena, en el oficial, en la oportunidad de decir finalmente la verdad. Pero cada pensamiento de libertad venía con una puñalada de miedo. ¿Qué le pasaría a Diego? ¿Podría vivir con perderlo? Los máximos, los momentos que hicieron que mi corazón se acelerara, eran implacables ahora. Cuando llegué a casa esa tarde, Diego estaba en la sala de estar, con los ojos oscuros y las manos inquietas. Estás actuando de forma extraña, mamá, dijo, con la voz baja, como si pudiera ver a través de mí. Mi corazón latía con fuerza, y me volví hacia el fregadero, lavando los platos para ocultar mis manos temblorosas. Solo cansado, dije, pero se acercó, su sombra cayó sobre mí. Estás mintiendo, susurró, con su aliento caliente en mi cuello. Mi piel se arrastró, y agarré la esponja, rezando para que se fuera. No lo hizo. Se quedó allí, mirando, su silencio más pesado que cualquier palabra. Eso fue un subidón, un momento en el que el miedo me rodeó como cadenas, recordándome que nunca fui libre. Seguí moviéndome, limpiando, cocinando, cualquier cosa para mantenerlo tranquilo, pero mi mente estaba en la llamada de Elena, con la esperanza de que esta noche pudiera terminar con esta pesadilla. Últimamente había escuchado más ruidos, cridos, golpes, susurros de la habitación de Diego. Me había dicho a mí mismo que no era nada, solo mi imaginación, pero ahora, con las palabras de Clara resonando en mi cabeza, sabía que había estado equivocado. Había estado allí, encerrada, mientras yo cocinaba la cena y fingía que todo estaba bien. La culpa era una piedra en mi pecho, pesada y fría. Recordé una noche de la semana pasada cuando escuché un suave ruido, como si algo cayera. Me había parado fuera de la puerta de Diego, con la mano levantada, pero el miedo me detuvo. Diego, ¿está bien? Yo había llamado. Abrió la puerta, con la cara en blanco, y dijo, vete a la cama, mamá. Había escuchado, demasiado asustado para presionar, pero ahora me preguntaba, ¿estaba Clara allí, sufriendo, mientras me alejaba? Esa noche, antes de que sonara el teléfono, había intentado mantenerme ocupado, barriendo el suelo, con las manos temblando. Diego estaba en su habitación, la puerta estaba cerrada, pero podía sentir su presencia, como una tormenta que se estaba gestando. Cuando Elena llamó, diciendo que venía con un oficial, mi corazón saltó de esperanza, pero se hundió de miedo. Sabía que Diego se pondría furioso si se enteraba. Colgué, mis manos temblando, y él llamó desde su habitación. ¿Quién era ese, mamá? Mentí, diciendo, un cliente, pero mi voz se rompió, y él entró en el pasillo, con los ojos entrecerrados. Ese fue otro subidón, un momento en el que el miedo aumentó, mi cuerpo gritando para correr, pero mi mente me dijo que mantuviera la calma. Sabía que la verdad estaba llegando, y no estaba listo. De vuelta al momento en la calle, con el asiento vacío de Diego y el coche a toda velocidad. El oficial Vargas gritó, «¡Está suelto!» Y corrió hacia el coche de policía, la radio cruje mientras pedía refuerzos. El padre de Clara se lancó hacia adelante, gritando, «¡Encuéntralo! Ha hecho daño a mi hija». Clara solozara, aferrándose a él, y sentí que me estaba cayendo, la culpa y el miedo me tragaron entero. Elena me acercó, su voz firme. «Sofía, lo encontraremos», dijo, pero sus palabras no me alcanzaron. Mis ojos estaban en la caja que sostenía el compañero de Vargas, los papeles se derramaban. Cartas, fotos, cosas que no reconocí. Sofía. Estos estaban en la habitación de Diego, dijo el oficial, con la voz baja. Di un paso, con las piernas débiles, y miré hacia adentro. Había fotos mías, tomadas cuando no lo sabía, durmiendo, cocinando, en el mercado. Mi estómago se retorció. ¿Diego me había estado mirando así? Y había cartas, algunas en su letra,
otras en una escritura inestable que no conocía. Uno me llamó la atención, dirigido a Clara. Mi corazón se detuvo. ¿Qué le había escrito? La multitud de vecinos se hizo más fuerte, sus susurros como cuchillos. El hijo de Sofía hizo esto. Por Clara. Quería desaparecer, huir de sus ojos, pero no había a dónde ir. El compañero de Vargas me entregó el cuaderno, mi cuaderno, sus páginas marcadas con la letra de Diego en los márgenes. «¿Me dejas?», había escrito junto a mis palabras de dolor. Mi visión se difumó, lágrimas ardiendo mis ojos. Él tergiversó mis palabras, las usó para justificar sus acciones, para atrapar a Clara. Miré al padre de Clara, su cara roja de rabia, y susurré, no lo sabía. Pero se dio la vuelta, sosteniendo a Clara cerca, y me sentí solo, expuesto, mi vergüenza puesta al descubierto para que el mundo la viera. Las sirenas lloraron en la distancia, y Vargas gritó, «Tenemos una ventaja en el coche». Mi corazón se aceleró. Diego estaba ahí fuera, corriendo, pero ¿a dónde iría? ¿Y quién era la sombra detrás de la casa? ¿Fue alguien ayudándolo? ¿Alguien más a quien había lastimado? Elena me guió hasta el coche de policía, diciendo, «Sofía, necesitamos que estés a salvo». Pero mientras nos movíamos, vi otra figura en la multitud, un niño, tal vez de la edad de Diego, su cara pálida, sus ojos muy abiertos. Era uno de los amigos de Diego, Juan, y estaba mirando la casa, con las manos temblando. Antes de que pudiera llamar, se dio la vuelta y corrió, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé sin aliento. ¿Sabía algo? ¿Fue él parte de esto? La puerta del coche se cerró, y Elena se sentó a mi lado, con la mano sobre la mía. «Sofía, cuéntales todo», dijo. Pero cuando el coche arrancó, mis ojos cayeron sobre la caja de cartas, y una palabra se destacó en una página arrugado, «Mamá». Mi corazón se detuvo. ¿Qué había planeado Diego a continuación? Gracias por ver, por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal para la conclusión de esta historia.